El Alto Estado Mayor de Estados Unidos y la Unión Europea calculan que durante los primeros 10 meses de la guerra entre Ucrania y Rusia se han acumulado más de 200.000 víctimas entre muertos y heridos. Según estiman, esa cantidad se divide casi equitativamente entre ambos bandos, aunque el conflicto en territorio propio ha llevado a que la población ucraniana se vea más afectada por las numerosas bajas civiles, que se siguen acumulando en gran medida debido a los bombardeos rusos. Entre una gran variedad de cifras que son difíciles de obtener con precisión, la crueldad vista en este enfrentamiento comenzó a traer aparejada la comparación con un viejo escenario, la guerra de Irak. Por esa razón, en este nuevo video de Militarmente repasaremos los números, puntos en común y diferencias entre ambos conflictos, que entre sus protagonistas tienen a dos de las grandes superpotencias militares del mundo. Para comenzar, intentaremos profundizar en las cifras que está dejando hasta el momento la invasión rusa a Ucrania. Es que las estimaciones que parten del análisis de gobiernos, Naciones Unidas, informes periodísticos y diferentes organizaciones, no solo destacan que alrededor de 100.000 soldados ucranianos han muerto o resultado heridos, sino que también hablan de muertes civiles que oscilan entre las 8.000 y 40.000, exponiendo un escenario tétrico para el conflicto. En el otro bando, las mismas fuentes aseguran que las fuerzas de Rusia han sufrido más de 22.000 muertes, mientras que los heridos superan los 77.000 soldados. No obstante, es necesario destacar que contar las bajas civiles y militares de un conflicto a gran escala entre diferentes países es un gran desafío, y aún más complejo cuando la guerra está en curso, como el caso de la invasión a Ucrania, por lo que las cifras varían considerablemente de acuerdo a las fuentes. Tal como explican muchos expertos en la materia, las partes suelen inflar los números cuando se refieren a las pérdidas causadas, pero disminuirlos considerablemente al hablar de las propias. El ejemplo en este caso fueron las estimaciones que cada bando dio a conocer durante el mes de septiembre de 2022. Los ucranianos afirmaron haber matado a unos 55.000 soldados rusos y dijeron que un mes antes se registraban apenas 9.000 muertos entre sus filas. Por su parte, Rusia reconoció la pérdida de 5.937 soldados propios y estableció el número de muertes infligidas en 61.200, más otros 49.300 heridos. Ciertamente, dos miradas con una gran discrepancia. Así vemos cómo este conflicto no es una excepción en la manipulación de las pérdidas en el campo de batalla, pero también debemos indicar que no es el único factor que vuelve difícil la búsqueda de precisión en las cifras. Otra realidad durante los conflictos es que un ejército cuenta con informes elaborados por cada unidad para conocer las bajas entre sus soldados, pero conocer las muertes enemigas es más complejo, ya que se hacen estimaciones con los cuerpos encontrados en el suelo, y allí entran en juego los ataques a distancia cuando un proyectil de artillería viaja entre 20 y 80 kilómetros para dar contra el enemigo. En esos casos, la evaluación de los resultados muchas veces se vuelve prácticamente imposible, porque a pesar de tratar de seguir la escena con un dron, las imágenes de la destrucción ocasionada no son lo suficientemente claras y las bajas ocasionadas pueden terminar siendo menos de las que se creen. Dicho esto, es momento de llegar a nuestra comparación con las cifras conocidas sobre la guerra en Irak. Aquel conflicto también comenzó por la invasión de una superpotencia, en ese caso las fuerzas estadounidenses, y se prolongó durante poco más de 8 años. Tiempo después de su finalización, un informe realizado en 2013 por investigadores de los Estados Unidos, Irak y Canadá analizó el número probable de muertos por la guerra. Sus hallazgos señalaron que desde el 1 de marzo de 2003 hasta el 30 de junio de 2011, más de 400.000 víctimas fatales pueden atribuirse al conflicto. Además, diferenció entre 240.000 muertes que fueron resultado de la violencia directa, mientras que otras 160.000 fueron provocadas por causas relacionadas con la guerra. Esta última categoría es la más compleja de calcular, ya que otras fuentes hablan de alrededor de 270.000 muertes como resultados de la llamada guerra indirecta, que generó daños a los sistemas que brindan alimentos, atención médica y agua potable, lo que llevó a fallecimientos por enfermedades y desnutrición que de otro modo podrían haber sido evitados o tratados. A pesar de todas las dificultades que implica contabilizar víctimas con exactitud, los números dejan en claro que el total de bajas estimadas para 10 meses de guerra en Ucrania ya superan o estarían cerca de superar la mitad de las estimadas durante 8 años de conflicto en Irak. Eso indicaría que el actual enfrentamiento se encamina a acumular una mayor cantidad de víctimas, y para entender la velocidad con la que ascienden las cifras, veremos algunas de las armas utilizadas por rusos y ucranianos.
Del lado de Moscú se pueden destacar activos como los misiles Kh-22, que fueron diseñados principalmente para destruir portaaviones usando una ojiva nuclear, pero cuando se utilizan en ataques terrestres con ojivas convencionales, son muy imprecisos y por lo tanto pueden causar graves daños colaterales y bajas. También se encuentran los misiles balísticos de corto alcance Iskander, que se han utilizado para destruir hogares, hospitales y escuelas en muchas ciudades de Ucrania. Por otra parte, Rusia fue acusada de poner en acción armas termobáricas y bombas de racimo, cuyo uso es condenado debido a la brutalidad y el riesgo que conllevan. El primero de los casos se trata de las también llamadas bombas de vacío, que utilizan una mezcla de explosivos y químicos devastadora para sus víctimas. Por su parte, las bombas de racimo generan un gran peligro para los civiles, ya que dispersan pequeñas bombas en un área amplia dejando un campo minado, y cualquier persona puede encontrarse con ellas tiempo después haciéndolas explotar. Del lado de Kiev, el armamento que ha sostenido la defensa llegó en gran medida de la mano de sus aliados, como los misiles portátiles Javelin que destruyeron numerosos blindados, los proyectiles antiaéreos Stinger, encargados de derribar una gran cantidad de helicópteros enemigos, o los sistemas lanzacohetes HIMARS, que acompañaron la contraofensiva ucraniana en varias regiones gracias a su gran movilidad y precisión a largo alcance. Con todo esto sobre la mesa, nuestra última parada son las dos miradas sobre una misma pregunta alrededor de las guerras en Ucrania e Irak. ¿Cuál es peor? Quienes marcan que el actual enfrentamiento es más terrible, apuntan a que la invasión a Irak en 2003 estaba dirigida en contra del régimen de un dictador como Saddam Hussein que había aterrorizado al pueblo. De acuerdo con esta postura, mientras que la invasión rusa a Ucrania solo llegó para acabar con una relativa paz mediante crímenes de guerra, la operación estadounidense era la alternativa a un Estado brutalmente represivo, que según Human Rights Watch mató al menos a 250.000 personas. Además, se apoyan en encuestas de 2004, donde casi el 50% de los iraquíes se mostraban de acuerdo con la incursión militar porque las cosas estaban mejor que antes de la guerra. Sin embargo, en la otra vereda encontramos a quienes ven en una primera instancia otras cifras para explicar, por ejemplo, que durante las 3 primeras semanas de conflicto en Ucrania murieron 900 civiles ucranianos, mientras que en solo una semana y media la muerte de 4.000 civiles iraquíes se calificó de errores y daños colaterales. Los crímenes de guerra también aparecen en la lista en contra de la coalición que lideró Washington, remarcando el hecho terrible de que decenas de miles de civiles de Irak hayan muerto en ataques aéreos y otras acciones militares. Finalmente, aseguran que por motivos principalmente económicos y bajo el argumento de crear un nuevo Irak para defender la democracia y que no represente una amenaza para la seguridad, se cometieron torturas, se llevó a cabo una ocupación que implicó abusos a los derechos humanos y se generó caos en la región allanando el camino para el surgimiento del ISIS. De esta manera habría argumentos para defender las dos posiciones y quizás sea el tiempo el que termine de definir la cuestión. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.